Bendiciones para todos. Bienvenido a este espacio, Viviendo de la Mejor Manera, donde recibimos herramientas de la palabra de Dios que nos motivan, nos enseñan y nos edifican en nuestro diario vivir. Porque nuestro Dios, a través de su palabra, nos ha enseñado la manera de vivir correctamente. Así que requiero su atención y muchos saludos para ustedes que están conectados en este tiempo, allí en sus casas o en diferentes lugares. Así que vamos a tomar este tiempo para ser edificados. Y esta enseñanza que quiero compartir contigo se titula Dependientes. Dependientes. Y yo sé que quizás el título le dice algo por allí. Ya usted sabe más o menos por dónde irá dirigido esta enseñanza, este mensaje. No sé si a usted le ha ocurrido en alguna oportunidad o en algún tiempo en su vida que ha puesto su mejor esfuerzo en algo para hacer algo y no obtuvo los resultados que usted esperaba. Quizás por otra parte, pareciera como que si hay una gran pared que se antepone hacia el camino donde usted tiene que avanzar y eso no le permite usted poder seguir en lo que ha determinado hacer. Simplemente no puede avanzar. Quizás motivado a esto, empezamos a cambiar algunas estrategias, nos esforzamos más, invertimos más tiempo, más dedicación, dinero, pero las cosas siguen igual. Luego que agotamos este tipo de recursos, vamos a llamarlos materiales, a veces optamos por los recursos espirituales. En otra instancia, empezamos a orar, pedimos oración a otras personas para salir de la situación o que de alguna manera todo se suelte o que haya un rompimiento. Y muchas veces también reprendemos al diablo, porque seguramente esa debe ser una obra del enemigo, pero todo continúa igual. A pesar de todas las cosas que hayamos hecho, el esfuerzo que hayamos dedicado en diferentes cosas. Y la única diferencia ahora es que quizás tenemos frustración o estamos más desmotivados, pero las cosas siguen igual. Quizás, escuche bien y quiero que ponga atención a esto, quizás no es el diablo quien le está resistiendo. Y estamos orando también quizás de la manera errónea. Por eso antes de seguir, quiero decirle algo que ya usted sabe y quizás lo ha escuchado muchas veces, como dice en la palabra de Dios. Dios es el principio y Él es el final. Dios es el alfa, Él es la omega, como lo deja ver también su palabra. Él es el primero y es el último. Pero ¿por qué acoto eso en este momento? Porque solamente Él y en Él deben empezar todas las cosas. Y no solamente empezar, sino mantenerse y terminar con Él. ¿Por qué? Porque nada de lo que está fuera de Él es totalmente sustentable. Nada. Ni autosustentable de manera permanente. Y si Él es el creador de todas las cosas, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a necesitar de su ayuda, porque nunca la creación puede ser mayor que el creador. A veces lo que no iniciamos con Dios o lo que no iniciamos con Dios, Él no tiene por qué respaldarlo. ¿Sabes por qué? Porque Él respeta nuestra decisión. Muchas veces nosotros nos precipitamos a hacer algunas cosas orientado por necesidades, orientado por motivaciones, quizás por el consejo de otras personas, y nos lanzamos a hacerlo. Pero, ¿sabes? No nos hemos detenido primero para buscar en Dios dirección. Y sí que lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo para que Él de alguna manera nos dé una respuesta. Lo que iniciamos con Dios, Él sí lo va a respaldar, porque usted y yo le hemos dado, ¿sabes? Ese derecho legal, por decirlo de alguna manera, para que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Sabes? Él va a seguir a nosotros amándonos igual,
aun cuando no hagamos las cosas como deberíamos hacerlas. Solo que usted no va a poder disfrutar de los beneficios de contar con la guía de Dios, su provisión, su sabiduría, su guía, por la simple razón de que usted no quiere hacerlo a la manera de Dios, sino a su manera. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por allí y hemos aprendido también con creces estos principios que están en la palabra de Dios que muchas veces nosotros obviamos. Entonces, si las cosas que no salen bien no son castigo de Dios, las consecuencias, obviamente debemos considerar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las cosas no salen bien decimos, Dios me está castigando. Dios seguramente me está castigando por la decisión o la mala decisión que yo tomé, por no haberle consultado. Pero ¿sabes? No es castigo de Dios. Simplemente son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Hacerlo a nuestra manera puede dejar algunos resultados en nuestra vida. Hemos alcanzado muchas cosas aún sin haber consultado con Dios, ¿sí o no? Pero nunca, ¿sabes? Los resultados serán mayor que cuando nosotros decidimos depender de Dios y buscar su dirección. Porque Él siempre nos va a dirigir a lo mejor. Nosotros muchas veces queremos lo mejor, pero Dios nos quiere dirigir a lo óptimo. Vivir de manera independiente de Dios, prescindir de su ayuda y de su dirección, ¿sabes? Pone en manifiesto el orgullo que hay en nuestro corazón. Al considerar que podemos valernos por nosotros mismos. Al considerar que podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago 4:6, escuche bien. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermosa palabra y qué tan poderosa es. Si nosotros la tomamos en cuenta, dice, pero Él da mayor gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios da es superior a lo que nosotros pudiéramos hacer, a lo que nosotros pudiéramos recibir. Y nadie lo va a superar, porque como te dije antes, lo que nosotros creemos que es lo mejor, entonces Dios tiene para nosotros cosas óptimas que sobrepasan las nuestras. Entonces, si Él da mayores cosas, y de eso no tenemos ningún tipo de dudas, ¿por qué a veces nosotros no lo recibimos? ¿Por qué no estamos recibiendo lo mayor de Dios? Lo óptimo. Esas cosas que sobrepasan el intelecto, la capacidad y los recursos de nosotros, ¿por qué no lo estamos recibiendo? La segunda parte del versículo dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow, esto es grande. Escuche bien. Esto quiere decir que el hecho de que algunos no estén recibiendo mayores cosas, lo mejor de Dios, lo mayor que Dios tiene para su vida, es porque Dios mismo le tiene la mano puesta en la frente. Y quizás usted dirá, ¿cómo es esto, pastora? Dios mismo es el que le tiene la mano en la frente a muchas personas. Escúchelo bien, no es el diablo. Por eso quizás usted ha invertido un tiempo en su oración, reprendiendo al diablo y a todas sus maquinaciones, pero las cosas siguen igual, porque no es el diablo, es el mismo Dios que nos está resistiendo. Y la palabra resistir quiere decir oponerse. Cuando viene una fuerza o una presión hacia nosotros,
Y nosotros podemos oponernos a esa fuerza y mantenernos de pie. Eso es resistir. Por eso hay muchas personas que están empleando mayores recursos, mayores fuerza, perseverancia, sudor y lágrimas, como dicen muchos por allí, pero no avanza. Así que por eso le digo, no se distraiga, manténgase aquí, porque el enemigo no está interesado en que usted escuche esta palabra, pero Dios está interesado en que usted la pueda escuchar, porque esto va a ser determinante para su vida y para mi vida. Por otro lado, la mayoría de las personas tienen un concepto distorsionado acerca de lo que es la humildad. Las personas creen que la humildad tiene que ver con vivir de manera sencilla, con no tener algunos lujos, vivir modestamente, como dicen otros, o dejar que las otras personas hagan con nosotros lo que quieren sin ningún tipo de límites. Ese es el concepto que tienen muchos acerca de la humildad. Pero así como he conocido personas muy pudientes o personas ricas que son muy humildes, también he conocido personas que son muy pobres, pero también muy soberbias y muy orgullosas. Cuando leemos la parábola del rico y Lázaro, vemos allí que el rico fue al Hades cuando murió, pero el rico no fue al Hades porque era rico, sino porque no tomó en cuenta a Dios. Vivió la vida a su manera, confiando en lo que tenía. Cuando murió Lázaro, dice que él fue al seno de Abraham, pero no fue allí porque era pobre. No se ganó el cielo porque era pobre, sino que a pesar de que pasó tantas calamidades, no renegó de Dios, sino que pudo refugiarse en Él. ¿Con qué tiene que ver la humildad? Y esto es determinante que nosotros lo entendamos. Porque como decía el versículo, Dios resiste al soberbio, al altivo, al arrogante, pero da gracia, su favor al humilde. Entonces, la humildad, ¿con qué tiene que ver? Ella tiene que ver con ese conocimiento también que nosotros tenemos acerca de nuestras limitaciones. Aquellas cosas que quizás nunca podremos hacer, pero que otras sí puede hacer de una manera grandiosa. Y entendemos que lo que quizás me falta a mí, otro lo puede tener y nos complementamos, así como somos en el cuerpo de Jesucristo. Que así como aprendemos, también enseñamos. Y como enseñamos, también tenemos que aprender. Entonces, eso nos lleva a tener un conocimiento acerca de nosotros mismos y mantenernos en la estatura en la cual estamos. Como dice la palabra de Dios, nadie, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Pero por otra parte, es no creerse más importante que los demás por las capacidades que tenga, por la ropa que usa, por las cosas materiales que tiene, sino que ha entendido que el valor de la vida no radica en eso, sino el valor que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros y el respeto, el amor que debemos tener hacia las otras personas. Entonces, la humildad no está basada en nuestros logros, sino en la capacidad que nos ha dado Dios, en la competencia que tenemos en Él. ¿Qué es la humildad según la palabra de Dios? Según nos los deja ver la palabra de Dios, Dios mismo, ¿qué es la humildad? Allí vemos que la humildad tiene que ver con someternos a Dios, rendirnos a Él, considerar que ya no somos personas independientes viviendo a nuestra manera, sino que queremos vivir de la mejor manera. Y se vive de la mejor manera aquí en la tierra, sometidos y rendidos al Señor. Entonces la humildad, según la palabra de Dios,
es ser dependiente de Él totalmente y no de nosotros mismos, no de nuestras capacidades. Es confiar en Él, en lo que Él puede hacer y en la manera como solamente Él lo puede hacer. Es darle esa oportunidad a Dios para que Él se manifieste, es decirle: Señor, yo me rindo delante de ti, porque solamente tú me puedes llevar a donde conviene, solamente tú puedes ver lo que yo no puedo ver, solamente tú me puedes llevar a cumplir tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es permitirle que Dios tome el control de nuestras vidas. Y eso es una decisión de todos los días, porque todos los días escuchamos tantas cosas que generan en nosotros emociones, inquietudes, que nos quieren llevar a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Santiago 4:7 dice, hablando de lo que es someterse a Dios, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Somos nosotros los que tenemos que resistir al diablo. Dios obviamente no nos quiere resistir a nosotros. Pero ¿sabes por qué muchas veces resiste a las personas? Por el orgullo que hay en su corazón. Y dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Que si no nos estamos sometiendo a Dios, es porque creemos que podemos hacer las cosas sin Él. Y quizás nosotros no lo pensamos de manera tan concreta, pero cada vez que usted y yo tomamos una decisión, cada vez que usted y yo vivimos a nuestra manera, sin tomarlo en cuenta, sin consultarle, sin buscar su dirección, nosotros estamos diciendo con esto que podemos hacer las cosas sin Él. Entonces, ¿qué es lo que significa someterse? Porque Santiago dice que nos debemos someter a Dios para que entonces podamos resistir al enemigo. Porque someterse tiene que ver con aceptar y caminar en la voluntad de Dios. Que su autoridad, o que nosotros nos dejemos gobernar por su autoridad y que nos dejemos dirigir por su presencia, sin hacer ningún tipo de resistencia. Sabemos que muchas veces la voluntad de Dios no es cómoda, pero es lo mejor para nuestras vidas. Por eso Dios constantemente, o muchas veces no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos para nuestra vida. Y cuando muchas veces escuchamos la palabra someterse, nos da alergia. Y si somos mujeres más, a mí nadie me va a someter. Y de alguna manera tergiversamos lo que es esta palabra, porque para muchos esta palabra es sinónimo de opresión, sinónimo de dominio. Pero cuando Dios está hablando a través de su palabra que debemos someternos, es porque cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, en un consentimiento recíproco, en una relación consentida, someterse, entonces, no tiene una connotación negativa. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos hecho de manera acordada. Y sabemos que hacia donde Dios nos oriente, va a ser lo mejor para nosotros. Entonces podemos decirle con libertad: Señor, yo quiero someterme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta tu voluntad. Yo quiero someterme a tu dirección, a tu guía, porque siempre nos vas a llevar a lo mejor. Gloria al nombre de nuestro Señor. Al someternos a Dios, estamos resistiendo al diablo con todas las demandas que Él trae todos los días. Todos los días nuestra carne oferta, también el diablo y el mundo. Son ofertas por todas partes.
Y sabes, la manera de cómo resistir todo esto es sometiéndonos a Dios, a su gobierno y a su voluntad. Si no nos sometemos a Dios, sin darnos cuenta, nos veremos entonces complaciendo la carne, complaciendo el mundo, complaciendo al enemigo, poniéndonos de acuerdo con él y con muchas personas también que caminan totalmente diferente en el propósito o alejados del propósito de Dios. Pero no nos podemos someter a Dios sin humildad. Por eso empecé también con esto. Y este versículo de Santiago, porque el que es de corazón humilde, aquel que está dispuesto a someterse a Dios, siempre va a gozar del favor y la gracia de Dios. Y es por eso que el orgullo es un impedimento para que no dependamos de Dios. Y es uno de nuestros mayores enemigos. Y Satanás lo conoce. Por eso muchas veces prepara situaciones, prepara escenarios para que nos llenemos de arrogancia, de autosuficiencia, porque Él sabe que cuando hay una condición de orgullo en nuestro corazón, Él no tendrá que hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo Dios quien nos va a resistir. Es el mismo Dios que va a poner su mano en la frente para que no avancemos. Así que la antítesis de la humildad siempre va a ser el orgullo, la altivez, la arrogancia, el narcisismo, ese amor propio que está muy de moda en estos tiempos, como dice la palabra de Dios, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Y el hombre amador de sí mismo no busca a Dios porque se cree autosuficiente. El orgullo tiene que ver con esa sobrevaloración de nosotros mismos y esa confianza que depositamos en lo que tenemos, en nuestros logros, en lo que corresponde, muchas cosas que hemos ganado durante nuestra vida, y no solamente en liquidez o cosas materiales, sino también título, reputación. Y esa sobrevaloración lleva a la persona a que su corazón se tuerza, por lo tanto se ve superior a los demás. Es como que se cree una raza superior. Así es la persona orgullosa, a tal punto que su orgullo y su altivez lo lleva a prescindir de Dios. Él cree que no necesita la dirección de Dios porque tiene el conocimiento y tiene el dominio acerca de las cosas. Entonces, si la humildad es someterse a Dios, ¿qué es el orgullo? El orgullo es depender de nosotros. El orgullo es confiar en nosotros. No tiene nada que ver solamente, como creemos, una persona orgullosa el que anda con la nariz respingada, viendo a los demás por encima del hombro. Quizás son manifestaciones. Pero sabes, la raíz del orgullo tiene que ver con esa independencia de Dios, no tomar en cuenta a Dios, sino depender de nosotros mismos en lo que tenemos, en lo que podemos hacer. Yo pensaba esto en cosas sencillas con relación a este tema y decía, Señor, si hay tantas personas o algunas personas que se van a conectar en este tiempo, en este espacio donde va a ser impartida la palabra de Dios, es porque tienen un corazón humilde. Es porque son personas que todavía consideran que tienen que aprender. Que necesitamos conocer cada día estos principios de la palabra de Dios para poder vivir en esta tierra a su manera, conforme a su voluntad. Usted podría estar haciendo otras cosas. Usted podría estar viendo cómo vende un carro. Usted podría estar arreglando algunas cosas en su casa o en su trabajo. Pero usted ha decidido de manera tan humilde sentarse a escuchar esta impartición de la palabra de Dios.
En 2 de Crónicas 14, luego usted lo lee con bastante calma. Allí vemos a un rey llamado Asa, el rey de Judá. Y dice la palabra de Dios que él hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Porque una cosa es la valoración de lo bueno y lo recto ante las personas. Y otra cosa es la valoración de lo bueno y lo recto delante de Dios. Dice que él hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, dice, del Señor su Dios. Y dice así, la tierra, él decía, es aún nuestra porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Decía esto Asa, le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Son los beneficios de buscar a Dios, de depender de Dios. Y dice, edificaron pues y prosperaron. Todo lo que este hombre hacía, todo prosperaba. Porque él decidió con todo su ser buscar a Dios. No hacer nada sin el consentimiento de Dios. Y sabes, esa paz de la que gozaba Judá, esa tranquilidad, esa prosperidad por todas partes, estaba directamente relacionada o era proporcional al hecho de que ellos eran dependientes de Dios y buscaban al Señor. Es decir, que el rey se sometió al Señor. Y luego vemos un poco más adelante, en el capítulo 14, allí mismo del 8 al 11, que dice que se levantó un enemigo. Porque el hecho de que tengamos la cobertura o el respaldo de Dios a su favor, no quiere decir que las circunstancias adversas no vengan, sino que tenemos quien nos defienda. Esa es la diferencia. Quien nos sustente en esos tiempos de batalla, de confrontación, en esos tiempos de desierto, de luchas, de pruebas, de muchas situaciones que muchas veces nos acontecen. Y dice que se levantó un enemigo grande, Sera, el etíope, con un ejército de 1.000.000 de soldados, 1.000.000 de hombres. Era un ejército que sobrepasaba el ejército de Asa, lo doblaba prácticamente. Y dice en el versículo 9, voy a leer en la versión lenguaje actual. Sin embargo, Asa decidió, por eso les decía, es una decisión de todos los días. Yo creo que Dios quiere traer un despertar en esto, en nosotros, para que cada día seamos conscientes de la decisión que debemos tomar de depender de Dios. Desde que nos levantemos, desde que pongamos el pie allí en el piso para empezar todo lo que tenemos que hacer en el día, decidir buscar a Dios y poner nuestra vida y todo lo que vamos a hacer bajo su dirección. Y dice, sin embargo, Asa decidió enfrentarse a Sera. ¿Pero por qué él decidió enfrentarse a Sera? Si eran minoría con relación al ejército de ellos. Dice, luego oró a Dios. Allí está la diferencia. Dice, oró a Dios diciendo, Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear. Nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ponemos nuestra confianza en el Señor, le estamos honrando y Dios honra a aquellos que le honran. Ellos decidieron tomar esa posición de combate, de guerra, porque ellos no estaban confiando en lo que tenían ni en sus habilidades, sino en el poder de Dios que se iba a manifestar a favor de ellos. Y sigue diciendo, no hay nadie como tú para ayudar al débil y librarlo del poderoso. Así que si tú te sientes débil, sabes, tienes respuesta de Dios para esto, porque Él es quien puede ayudar al débil, dice su palabra, y librarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes,
tú eres nuestro Dios. Ahí él estaba reconociendo la autoridad de Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Qué convicción tan grande. Y es la convicción que emana de un corazón que ha buscado la presencia de Dios y ha recibido esa respuesta de parte de Él que te hace ser atrevido. No para luchar y enfrentar o hacer según lo que dictan tus emociones, sino fundamentados en una palabra de Dios que nos da dirección. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y si usted y yo buscamos dirección de Dios hacia algunas cosas que debemos hacer o alguna decisión trascendente que debemos tomar, no la tome primero sin consultar a Dios. Busque a Dios porque Él siempre nos va a llevar a lo que conviene en nuestra vida, no a lo mejor, sino a lo óptimo. Asa entendió que él se iba a enfrentar con un enemigo mayor que él, que superaba su capacidad. Quizás tú quieres hacer algunas cosas y tú dices, no tengo cómo, porque pareciera que este sueño que tienes no hay recursos para cumplirlo. Eso no es problema para Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros proyectos, nuestra vida, todo delante del Señor, Él sabe cómo hacer. Él sabe qué puertas abrir y qué puertas cerrar también. Porque cuando Él cierra una puerta es porque simplemente no conviene y no la va a abrir así usted le dé patadas. Pero el mismo Señor que abre puertas muchas veces las cierra. ¿Por qué? Porque simplemente no nos conviene. Y una puerta cerrada nos empuja hacia nuestro propósito, a lo que Él tiene realmente para nuestras vidas. Asa entendió que todo esto superaba su capacidad, lo que él había enfrentado. Entonces él clamó al Señor, nuestros ojos están en ti confiamos, necesitamos ayuda. No hay ningún problema que usted le diga a Dios estas palabras. Dios está esperando esas palabras. Que usted y yo le digamos, Señor, necesito ayuda. Me encuentro como en una encrucijada o me encuentro sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de orientación, no sé qué hacer. ¿Sabes? Dios siempre sabe qué hacer. Él no está esperando reaccionar ante la situación. Ya Él tiene todo planificado de antemano, pero es necesario que nosotros vayamos a Él para que Él nos haga del conocimiento de su voluntad. Esta actitud de Asa, es la actitud de un hombre humilde, que no trata de resolver las cosas a su manera y según los recursos que tiene, sino que aún teniendo lo que tiene, siempre va a buscar ayuda en Dios. Y dice en Santiago 4:6, como ya lo cité, Dios resiste, le pone la mano en la frente al soberbio, no lo deja avanzar. Así él emplee fuerza, empuje, no va a poder avanzar, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Cielos abiertos, gloria al nombre de nuestro Señor. Dios se presentó para ayudarlos. Y dice allí en el versículo 12 y 15, luego lo lee con calma, detenimiento, que les dio una gran victoria. Porque cuando Dios nos dirige a hacer algo, ¿sabe? No vamos a ir por ensayo y error. Tenemos su dirección, tenemos su guía, entonces vamos a tener también su respaldo. Pero debemos tener cuidado también. Escuche bien. Que las victorias no nos hagan independientes. Porque muchas veces, porque tenemos éxito en algo, creemos que podemos valernos por nosotros mismos en lo sucesivo. Pero más adelante nosotros podemos notar, luego lo lee allí en el capítulo 16, que Asa, en vez de confiar en Dios y someterse a su guía nuevamente para la batalla que tenía que librar con Israel,
porque Israel se había dividido en los reinos del norte y del sur, Judá e Israel. Israel estaba tomando posición o posesión de tierras y era necesario que Judá se lo impidiera. Pero ¿sabes lo que hizo Asa en esta oportunidad? Él no buscó la guía ni la dirección de Dios, sino que tomó los tesoros del templo, el oro, todos los tesoros del templo y los tesoros de la nación, y se los envió al rey de Siria llamado Ben-Hadad para que él los ayudara en contra de su enemigo. ¿Acaso el mismo Dios que lo libró la primera vez no podía hacerlo ahora? Y dice en el 16, capítulo 16, versículo 9. Acuérdate que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes. Recuerda que cuando pusiste tu confianza en el Señor empezó a restaurar tu matrimonio. Empezó a restituir todo lo que el enemigo te había quitado. Empezó a limpiar tu nombre. Empezó a quitar cada una de las etiquetas que el mundo te había puesto. Te dio una posición de honor. Y dice, acuérdate que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Fue la palabra que vino para Asa. Por eso nunca podrás vencer al ejército sirio. Porque en sus fuerzas jamás iba a poder vencer a los sirios. Pero si él hubiese puesto su confianza en el Señor, Dios hubiese salido al frente de ellos. Y así como los etíopes, que eran más, les hubiera dado una gran victoria. Y sigue diciendo, fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Aunque suene un poco feo. Somos tontos cuando no buscamos la guía de Dios, ni su dirección. Porque, ¿sabes? El objetivo no es solamente resolver un problema, como quizás lo vio Asa, y empezó a quitar el oro del templo y a buscarlo de la nación para resolver el problema inmediato que tenía, porque no quería que el rey de Israel construyera Ramá. Quería impedirle la construcción. Pero yo te hago una pregunta. En medio de lo que estás resolviendo o lo que resolviste, ¿confiaste en Dios para hacerlo? Cuando tomaste la decisión, ¿buscaste la dirección de Dios? ¿Lo buscaste a Él primero antes de hacer lo que hiciste? Quizás, como les decía, porque salió bien la primera vez, pensamos o consideramos que podemos seguir solos. Esto también lo vivió con creces Josué. Dios le dio una instrucción y les dio una estrategia un poco loca, pero efectiva. No subestime jamás la orientación de Dios. Si usted está pasando una situación o necesita una dirección de Dios y alguien le dice, ore, ore. Si alguien le dice, ayune, ayune. Porque en medio de todas estas cosas buscamos la dirección de Dios. Y sabe Josué, como Dios le había dado una gran victoria en Jericó, los muros cayeron. Ellos pudieron pasar y adelantar el paso hasta la tierra prometida. Él pensó que no era necesario entonces consultar a Dios, porque ellos iban a Jai y era una ciudad mucho más pequeña. Pero ¿sabes? Regresaron en derrota. Aun cuando ellos eran mayor, que es diferente al caso de Asa. Ellos sobrepasaban en número, pero sin embargo los de Jai lo dejaron en gran vergüenza. Él no buscó a Dios. Y sabe, si él hubiera buscado la dirección de Dios, Dios le hubiera dicho, Josué, todavía no vayas a conquistar a Jai, porque hay anatema en el campamento.
y la victoria puede ser impedida por este pecado. Pero él fue de manera independiente y nosotros vemos los resultados allí. Y muchas veces nosotros también, nos ha pasado a todos. Sin darnos cuenta, hemos aprendido este sistema de independencia del mundo. Y el mundo piensa que la independencia de Dios es libertad para ellos. Por eso va hacia su propia destrucción. Creo que Dios está buscando gente humilde, gente que los reconozca. ¿Sabes por qué? Porque Él los quiere bendecir. Mucho más que lo que usted cree que puede alcanzar en sus fuerzas, en el brazo de carne, como dice la palabra de Dios. Dios quiere manifestar más en su vida, pero muchas veces no lo hace porque se ve limitado, porque nosotros no ponemos nuestra confianza en Él y Él no nos va a obligar a hacerlo. No debemos cometer el mismo error de Asa o el mismo error de Josué. Y dice en 2 de Crónicas 16:9, un poquito más adelante también. Dice, tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente habrá siempre guerra contra ti. ¿Qué tenía planeado Dios? El plan de Dios no era solamente que ellos pudiesen derrotar a Israel, sino que también derrotaran a los sirios. Y que nunca más ellos estuvieran en guerra con ellos. Pero sabes, como Él hizo las cosas a su manera, entonces las cosas resultaron también de esa manera. Y todo el plan que Dios tenía para Asa y todo el plan que Dios tenía para Judá se frustró, porque Él no buscó la dirección de Dios. Sabes, Dios nos continúa amando. Aun cuando hayamos tomado malas decisiones, Dios nos continúa amando. Aun cuando no le buscamos para buscar o conocer su orientación, su guía, su voluntad. Aun cuando no nos sometemos a Él, Él nos sigue amando. Aun cuando no le busquemos. Pero al no hacerlo, al no hacer todas estas cosas, nos limitamos de la capacidad de recibir lo mejor de Dios en nuestras vidas, lo que Él tiene para nosotros, por hacerlo a nuestra manera y a nuestra voluntad. Nunca lo que nosotros hagamos podrá superar lo que Dios hace. Nunca lo que tú puedas obtener va a superar lo que Dios te puede dar. Nunca lo que tú quieras conquistar en tu fuerza va a ser mayor a lo que Él te puede dar en este tiempo. Nunca nuestro conocimiento va a ser mayor que el de Dios. Entonces existe una gran diferencia entre la manera como Dios lo hace y la manera como lo hacemos nosotros, pero ambos con impactos, resultados y alcances totalmente diferentes. El hombre es finito, Dios es infinito. El hombre es limitado, Dios tiene recursos y manifestaciones ilimitadas. Pero ¿quiénes las alcanzan o quiénes las disfrutan? Aquellos que deciden caminar bajo su voluntad y bajo su dirección. Yo creo que si Asa lo hubiera hecho a la manera de Dios, como les dije, hubiera sometido a ambas naciones. Pero, lamentablemente, lo óptimo de Dios fue reemplazado por lo mejor de Asa. Aunque no sea Dios el que nos castigue cuando las cosas no salen bien, sino las consecuencias, como les decía hace unos minutos, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas se verán limitadas si no lo hacemos a su manera. Eso es vivir de la mejor manera, caminar en su voluntad y en su dirección. Asa ganó una guerra, no la perdió. Él pagó
para recibir el respaldo de Ben-Hadad. No perdió la guerra, pero sabes, luego de eso se desarrollaron muchas guerras y Dios no lo había propuesto de esta manera. Quizás nosotros hemos logrado objetivos, pero te pregunto, ¿lo hemos logrado a la manera de Dios? ¿Estamos buscando su dirección? ¿O estamos confiando en lo que tenemos, en nuestras fuerzas? Nosotros estamos haciendo un trabajo para Dios en estos tiempos, debido a la condición que tenemos. Pero, ¿sabes? Nuestra confianza no está puesta en los recursos que tenemos. Nuestra confianza está puesta en nuestro Señor. Y aquellos que confían en Él jamás serán avergonzados. Así que debemos llenarnos de humildad y resistir el orgullo y confiar en Dios. Y quiero concluir en esta última etapa con esto. Siga poniendo mucha atención. Esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando Asa recibió la palabra de Dios de amonestación, él no aprendió la lección. Y dice en 2 de Crónicas 16 del 11 al 12, lo puede ver allí, que Asa hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando enfermamos. Buscamos a los doctores. Y yo no estoy diciendo con esto que no hay que buscar a los doctores. Pero sabes, los doctores no son el primer recurso. El recurso primero siempre debe ser Dios. Y ponga mucha atención a esto para que no me malinterprete. No es que estamos en contra de los doctores, no, de ninguna manera. Todos los días en esta congregación se ora por ellos. Y en la fundación que tenemos, también le extendemos ayuda a ellos en estos momentos tan fuertes que ellos están teniendo como en primera fila allí en esta pandemia. No estamos en contra de ellos. Solo es que deberíamos acudir a ellos después que hayamos buscado a Dios. Y después que hayamos buscado a Dios, Dios te va a dirigir hacia ellos. Como me decía una hermana en estos días, en medio de una afección de un familiar, decía, sabía que tenía que llevar a mi familiar para el médico, pero oré y le dije, Señor, dame dirección. Oró por sanidad y Dios la orientó hacia un médico, que fue el médico que Dios puso allí a su paso. Dios actúa también de esa manera. Y cuando digo esto es que debemos acudir a ellos una vez que hayamos buscado a Dios. Pero ¿cuál era el problema de Asa? Que él pensaba que los doctores eran Dios mismo. Su confianza estaba en ellos. Él dependió en la capacidad del hombre. Dice que él enfermó de los pies y no buscó a Dios sino a los médicos. Y la mayoría de nosotros buscamos a Dios ya cuando los métodos y los recursos del hombre se han agotado. Ya cuando no hay más nada que hacer es cuando buscamos a Dios. Como le dije, Dios no le va a dejar de amar por eso. Pero, ¿sabes? Nos estamos limitando a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Esta era una prueba de cómo Asa seguía haciendo las cosas a su manera, según su esfuerzo, en vez de depender de Dios. En una oportunidad, un hermano le dijo a un médico, porque el médico le dijo, oye, ustedes están en contra de los médicos. Y él le dijo también, de ninguna manera. Pero me gustó mucho esta forma como él les respondió, escuche, textualmente. No estoy en contra de los médicos, de ninguna manera. Si no fuera por ustedes, si no fuera por los médicos, la mayoría de los cristianos estarían muertos por no poner su fe en el Señor. Esa fue la respuesta que este hermano dio a este médico. Pero los doctores también son seres humanos. Ellos también enferman, ellos también mueren.
Ellos también cometen errores porque no son Dios. Y aún lo que saben, lo que tienen y los recursos que han usado también quedan limitados ante algunas cosas. Siempre debemos recurrir a Dios en primera instancia. Eso prueba la humildad que hay en nuestro corazón, de depender de Él en todo tiempo. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos un momento, por favor. Y que oremos en este momento. Porque quizás usted y yo hemos tomado algunas decisiones fuera de la voluntad de Dios, sin consultarle a Él. O estamos esperando una respuesta de algo para tomar una decisión. Este es el momento oportuno para hacerlo y decirle: Señor, yo me quiero someter a ti voluntariamente. Que tu voluntad, tu dirección reine en mi vida, venga sobre mí. Si he sido orgulloso, si he sido altivo, si no te he tomado en cuenta en las cosas que he hecho y me he tomado los méritos de lo que he recibido, yo te pido perdón, Señor. Perdóname, porque tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Quiero tu favor, quiero tu gracia. Y hoy he entendido que cuando las cosas pasan a tu manera, Señor, podemos recibir aún más de lo que esperamos. Y siempre va a ser lo óptimo para nuestras vidas. Hay cosas que no puedo entender, pero tú las conoces. Hay cosas que puedo alcanzar, pero tú puedes superarme siempre. Hay cosas que puedo conocer, pero tu conocimiento es ilimitado, tan grande, más grande que los cielos. Perdóname, Señor, por haber caminado independiente de ti. Perdónanos porque no te hemos tomado en cuenta en muchas cosas, pero hoy nos volvemos a ti, reconociendo que todo en esta vida viene de ti. Necesitamos tu guía, tu dirección y tu respaldo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si todavía usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, este es el momento para que usted lo pueda hacer. Y dígale allí donde está: Señor Jesucristo, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero someterme a tu voluntad, a tu gobierno, a tus designios, para que tú me guíes todos los días de mi vida. Si usted hoy tiene la necesidad de reconciliar su vida con el Señor, hágalo también. Retorne a la presencia del Señor. Retorne a su voluntad, a sus caminos, a su guía. Él es el buen pastor que siempre nos va a guiar a los lugares que nos convienen en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y recuerde, busquemos a Dios siempre. No solamente cuando tengamos una necesidad, cuando necesitemos tomar una decisión o que necesitemos algo de Él, sino en todo tiempo. Estar bajo su dirección, bajo su cobertura, es lo mejor que nos puede pasar aquí en esta tierra. Lo necesitamos cada día. Y que todos los días al levantarnos tomemos una decisión. Caminar en la voluntad de Dios, en su guía y en su dirección. Así que declaro sobre su vida cielos abiertos, porque el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros a vivir de la mejor manera. Y sí se puede caminar en victoria en medio de un mundo caído y también recibir lo mejor de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor.